Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Hoy nuevamente vamos a estar cubriendo solamente 3 versículos. Seguimos con el mismo título, Encargos Apostólicos, segunda parte, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Y damos lectura en el nombre del Señor. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Como decía recién, continuamos con la segunda parte de lo que empezamos la semana anterior, estos encargos apostólicos, que son, como vemos, pequeñas oraciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los creyentes en Tesalónica, pero que también cobran relevancia y aplicación para los creyentes de esta época, como somos cada uno de los que estamos aquí. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos y de poder exponernos a tu palabra. Permítenos ahora estar con la concentración necesaria, con la atención necesaria para que tu palabra, Señor, cause en nosotros el efecto con la cual tú nos las has dado, Señor. Para que seamos confrontados, Señor, para que seamos nutridos, para que seamos consolados, para que se cumpla, Señor, el propósito de estar reunidos en torno a ti y en torno a lo que tú nos has revelado en la Escritura. Te damos gracias a través de Cristo. Amén y amén. Como decía recién, estos encargos apostólicos son también vigentes para nosotros hoy. Revisaremos estos 3 que hemos leído en estos versículos. No sé si usted notó, pero hay algo particular, y es que estos 3 encargos se expresan en términos bastante absolutos. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, y por último, den gracias en todo. Se da cuenta que a cada acción que el apóstol está demandando, hay cierta constancia que se demanda a los tesalonicenses. Podríamos decir que son hábitos que nosotros debemos considerar en nuestra vida cristiana. No son como cosas accidentales o circunstanciales, sino que debe ser un hábito en nosotros el estar gozoso, el orar siempre y el dar gracias siempre. Estos 3 puntos son los que vamos a estar con la ayuda del Señor abordando esta mañana. El primero, en el verso 16, estén siempre gozosos. Entendemos el término siempre, ¿no? La palabra nos llama a tener una actitud permanente de gozo, sea cual sea la situación. Los problemas no eran ajenos a nuestros hermanos en Tesalónica hace 2000 años. Por abrazar la fe, estuvieron expuestos a perder sus trabajos, a perder amistades e incluso a perder familiares. Recuerde que el cristianismo en este contexto era una novedad en un mundo que era pagano, en un mundo que no creía en Dios, sino que creía en múltiples divinidades y había muchas prácticas pecaminosas que eran normales, ¿sí? En ese contexto irrumpe el cristianismo y eso hace que quienes abrazaron el cristianismo ahora fueran sujetos, ¿no?, de una verdadera discriminación. Por eso es que muchos perdieron trabajo, familiares. Fue, digamos, muy fuerte lo que nuestros hermanos tuvieron que vivir. Y es en este contexto que Pablo les escribe, estén siempre gozosos. Esta exhortación, dice un comentarista, pareciera paradójica a cristianos perseguidos, porque la persecución involucra, ¿no?, involucra un desafío desde el punto de vista de lo anímico. Entonces Pablo les estaba diciendo que tuviesen siempre gozo. Pero hay algo muy particular cuando nosotros pensamos en qué es lo que a un cristiano, a un creyente, ya sea de la época de los tesalonicenses o a creyentes como lo somos hoy, pudiese robarnos el gozo, pudiese disminuir el nivel de gozo. Y mientras estudiaba,
Esto me llamó mucho la atención, porque uno podría pensar, claro, nos exponemos a cosas que como que merman nuestro gozo, pero lo único que podría, de manera real, restar el gozo de un cristiano no es la circunstancia, sino el pecado. El pecado tiene esa particularidad de robarnos, de quitarnos el gozo, pero las circunstancias en particular, claro, potencialmente lo pueden hacer, pero depende mucho de cómo nosotros estemos arraigados en Cristo. Dice un comentarista, ¿cómo pueden menos que regocijarse, aún en medio de su fortuna adversa, personas que han recibido el perdón de sus pecados y que tienen la paz de Cristo? Yo te pregunto esta mañana, ¿tú has recibido el perdón de tus pecados? ¿Tienes la paz de Cristo? El amor de Dios, que son libres del pecado y del temor y poseen la promesa de la gloria eterna. Todo esto también es nuestro, hermanos. Dios ha perdonado nuestros pecados, tenemos paz de Cristo, tenemos su amor, se nos ha librado del temor y tenemos la promesa de la gloria eterna. El estar en armonía con Dios es compartir en la armonía de la alegría eterna. Y es por eso que independiente de las circunstancias, podemos tener gozo. No podemos experimentar gozo si estamos dependiendo de que la situación externa sea favorable. Pero sí podemos tener gozo siempre y cuando estemos cimentados en nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual, si tú has venido a la fe del Hijo de Dios, es que estás en Cristo. Todos quienes estamos en Cristo, por lo tanto, podemos tener un tipo de gozo que es independiente de las circunstancias que nos estén sucediendo. Pero con certeza, ¿no? Al igual que nosotros hoy, nuestros hermanos en Tesalónica vivían cosas que afectaban su gozo. Por eso Pablo se ve la necesidad, inspirado por el Espíritu, de escribirles que debiesen permanecer en gozo. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, un análisis, una retrospectiva, como se dice. ¿Qué es lo que a nosotros hoy nos produce tristeza? Amargura, que sería lo contrario al gozo. Si tú piensas un poco, puedes identificar que aún siendo cristianos hay cosas que nos traen tristeza, que nos traen amarguras. Hay cosas que traen tristeza al mundo en general, sean creyentes o no, ¿cierto? Pero los cristianos tenemos una ventaja por el hecho de estar en Cristo. Podemos responder con gozo aún en medio de la adversidad. Buscando algo de información, digamos, estadística, en Chile la tristeza persistente suele relacionarse con factores sociales, psicológicos y biológicos, como el estrés laboral y económico, la falta de redes de apoyo, la soledad, problemas crónicos de salud y desigualdades económicas. El estrés crónico, producto de la presión laboral, la inestabilidad económica y el alto costo de la vida. La soledad y la falta de apoyo, dicen también. Escasez de redes familiares o comunitarias que aumentan la vulnerabilidad emocional. Es interesante esto, de la falta de apoyo y la falta de redes familiares o comunitarias. Lo hemos hablado en otras oportunidades, porque a nosotros se nos ha provisto en Cristo también una familia de la fe. ¿Sí? Integramos una familia de la fe, que es el cuerpo de Cristo, imagínense. Por lo tanto, esta escasez, que es algo en el mundo que es normal, ¿no? Y que provoca tristeza, el Señor lo ha resuelto a través de su iglesia. Debemos integrar la iglesia, debemos ser vulnerables de algún modo, como lo he dicho yo en otras oportunidades, de manera de poder estar integrados. La desigualdad social, ¿no? Las brechas socioeconómicas también pueden traer tristeza. Las mujeres también dice que presentan más síntomas depresivos por la carga de trabajo, los cuidados y factores biológicos.
y la salud física. Obviamente cuando nos enfermamos, eso también puede traer tristeza, enfermedades degenerativas y una mala percepción de la salud en general. Como que no hay manera de salir de esa situación cuando te enfermas. Relaciones conflictivas, traumas, migración y dificultades de integración. Estos son factores que se ven no solo en Chile, sino a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esta información? Es que hay un fuerte detonante de factores externos, ambientales, que producen tristeza actualmente. Entre paréntesis, ¿no? Existen desequilibrios a nivel químico en el cerebro, en nuestro organismo, en el sistema nervioso, que podrían provocar también tristeza, enfermedades degenerativas que también lo podrían hacer. Y aquí hay que decir que Dios ha dado sabiduría a la ciencia médica para ayudar en este tipo de casos. Dios en su misericordia hace que estos tratamientos puedan ser efectivos. No todas las veces, pero en su misericordia lo puede hacer. Cerrado el paréntesis, ¿por qué Pablo puede demandar a los tesalonicenses que estén siempre gozosos? ¿Y por qué Dios a través de su palabra nos puede demandar a nosotros a también tener siempre gozo, independiente de que podemos sufrir situaciones como las que antes yo detallaba? ¿Dónde está fundado el gozo permanente del cristiano que trasciende aún a sus condiciones más adversas? Nuestro gozo, amados hermanos, está fundado en Cristo. Nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Él es nuestra roca. En Él encontramos un gozo permanente frente a los distintos desafíos que podemos enfrentar en esta vida. Porque todos estamos supuestos a sufrir, creyentes y no. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, podemos experimentar, dice el texto, y se nos llama a experimentar y a vivir un gozo permanente. Tú y yo, si estamos en la fe del Hijo de Dios, podemos ver al Señor en todo, y cuando digo todo me refiero a las situaciones. Y saber que todo lo que nos sucede tiene un propósito en el plan soberano de Dios. Y es que, amados hermanos, nuestra interpretación de la vida, nuestro lente para mirar las cosas que nos suceden, no es el mismo lente que tiene un no creyente. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si tú quieres tener un gozo permanente, tienes que tener este tipo de perspectiva de las cosas que te suceden. Sobre todo de las cosas negativas o malas que te suceden. Tienes que saber que todas las cosas cooperan para bien. Cooperan para bien. Esa es nuestra perspectiva. La palabra nos dice que debemos tener este gozo de manera permanente. Dice John MacArthur, el gozo cristiano constante proviene de lo que el creyente sabe con certeza sobre Dios y sobre su relación eterna y salvadora con Él, sin importar las circunstancias. El gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo lo mencionó como parte del fruto espiritual en Gálatas 5:22. ¿Se dan cuenta? El gozo espiritual es también un fruto del Espíritu en nosotros. Dado el carácter sobrenatural de este gozo, ningún suceso de la vida, salvo el pecado, tiene el potencial de disminuir nuestro gozo. Dice un comentarista, los tesalonicenses no desconocían el gozo inefable y lleno de gloria. El gran gozo que resultó en la encarnación de Cristo y la redención obrada mediante la cruz. No obstante, debido a las persecuciones del exterior y los disturbios internos, existía el peligro, hablando humanamente por supuesto, que este gozo pudiera desaparecer. De ahí que Pablo, que experimentó vez tras vez el gozo en medio de las persecuciones y penalidades, insta a sus lectores a estar siempre gozosos. Y hoy día Dios, a través de su palabra, queridos hermanos, nos insta a estar siempre gozosos.
podemos mirar a Cristo, podemos mirar la cruz, podemos mirar su obra y encontrar gozo aún en medio de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar. Añade más este autor, dice, por supuesto, el único que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es aquel que hace notorias sus necesidades y deseos ante el trono del Padre. Por esto, que la instrucción de estad siempre gozosos está seguida inmediatamente con la de una oración permanente, dice William Hendrickson. Y aquí entramos, hermanos, a nuestro segundo encargo apostólico. Como muy bien señala este autor, está íntimamente relacionado con lo anterior. Si queremos tener una vida de gozo, que es producto, ¿no?, de nuestra relación con Dios, producto del Espíritu Santo y un fruto del Espíritu Santo, es necesario que también estemos en una oración permanente. Verso 17, oren sin cesar. Lo que quiere Pablo decir, no debe haber disminución en la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida. Orar sin cesar puede ser entendido como en todo momento, o también jamás abandonar la oración. La oración, iglesia, es un grito de dependencia del Señor. Cuando tú y yo nos mantenemos en oración, le estamos diciendo al Señor, Señor, dependo de ti. En medio de mis situaciones difíciles, yo dependo de ti. No es mi fortaleza personal, no es mi inteligencia para salir de la circunstancia, yo dependo de ti. La oración, amados hermanos, es una de esas prácticas que todos sabemos que debemos realizar, pero que lamentablemente muchas veces no la vivimos en la plenitud que debiésemos. La palabra traducida como orar acá es un término general e incluye todas las formas de comunión. La oración es mucho más que dirigirle la palabra a Dios. También es tener comunión con Dios, depender conscientemente de Dios. Es la costumbre, dice este autor, de elevar nuestro corazón a Dios. Cuando tú y yo oramos, estamos elevando nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Añade MacArthur, dice, esta oración comprende todos los aspectos de la oración: sumisión, confesión, petición, intercesión, alabanza y acción de gracias. La perseverancia en la oración no es automática ni fácil, pero es la única manera en que tú y yo podemos conservar el gozo del Señor. En otras palabras, volviendo al asunto de la oración, cuando aquí dice que debemos orar, se refiere a todas las manifestaciones con las cuales nosotros podemos dirigirnos al Señor. No se debe reducir el orar solo a pedir. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hacemos un análisis de nuestra oración, nos vamos a dar cuenta que el mayor componente de oración, si oramos por ejemplo 100, probablemente 95 son solo peticiones delante del Señor. Pero la oración, el tener comunión con Dios, es mucho más que solo pedirle cosas a Dios. Oración es también adoración. Cuando nos presentamos en oración delante del Señor, ¿recuerda el ejemplo del Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Allí tenemos adoración, ahí estamos reconociendo la superioridad de Dios. Él está en los cielos, hermanos. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra gratitud. Oración, bien digo, también es agradecer por todo el don recibido. Cuando usted piense en agradecer, no solo piense si está viviendo un buen o mal momento en su vida. Cuando usted piense en agradecer, lo primero que tiene que venir a su cabeza, ¿sabe qué es? Cristo. La obra de Cristo.
Porque si nosotros comenzamos al revés, si nosotros comenzamos a agradecer poniendo nuestra mirada en la contingencia, en lo que está sucediendo en nuestra vida de manera particular en ese momento, nos va a costar agradecer. Si tú estás sin trabajo, si tú estás enfermo, si tú estás viviendo un tiempo difícil en tu vida familiar, un desafío en el trabajo, como sea, va a costar que tú puedas agradecer al Señor. Pero si tú comienzas por lo verdaderamente trascendente e importante, gratitud brotará de tu corazón. Si tú pones tu mirada en la obra del Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho a tu favor, entonces podrás agradecer en oración. Orar también es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Pecados que cometemos a diario. ¿Sí? Y debemos estar confesándolos constantemente. Pecados de acción y pecados de omisión. Pecados que hacemos a veces al actuar, al contestarle mal a alguien, por ejemplo, al tratar mal a otra persona. Pecados también en nuestros pensamientos. Deben ser confesados continuamente delante de la presencia del Señor y que Él nos ayude a poder arrepentirnos genuinamente y no seguir perseverando en esos pecados. Orar también es interceder en favor de otros. Otro análisis interesante respecto de nuestro contenido de oración es ver cuánto oramos por otras personas versus cuánto oramos por nosotros mismos. Eso y más es orar. Y la palabra esta mañana, hermanos, nos recuerda que nuestra oración debe ser incesante. El mismo término de oración lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 6, donde Pablo escribe: por nada estén afanosos. ¿Se dan cuenta? Antes bien, en todo, mediante oración, ese mismo tipo de oración genérica que incluye todas las manifestaciones de la oración, y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Es interesante este texto también, ¿no? Primero, que no haya afán en nuestro corazón. La respuesta natural a la incertidumbre es precisamente el afán. Por eso es que Pablo dice: por nada estén afanosos. En lugar del afán, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Antes bien, en todo, otra vez, mediante oración y súplica, con acción de gracias, con gratitud, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La oración, hermanos, debe acompañar toda nuestra vida, desde el día de tu conversión hasta el día en que tú duermas, ocupando el mismo término que Pablo utiliza acá. Debemos orar. Y además debe ser parte de nuestra cotidianidad, de todos los días, desde la conversión hasta la partida de este mundo. Todo ese trayecto, tú sabes bien, tendrá de dulce y de agraz. Tendrá momentos buenos y otros no tanto. Tendrá la felicidad, por ejemplo, de ver la llegada de un hijo y la profunda tristeza de despedir a un ser querido que parte. Momentos en que sentiremos que hemos alcanzado la estabilidad y el éxito terrenal, pero también otros en los cuales sufriremos pérdidas que no estaban en nuestra agenda. En la actualidad, cual sea tu condición, cual sea tu situación, debes y debemos orar. Ninguna situación debe privarnos de este privilegio que tenemos de hablar con Dios, sea nuestra situación buena o mala, ventajosa o desventajosa. La oración fue un pilar importantísimo, fundamental en la iglesia primitiva. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Luego de la predicación, la primera predicación del apóstol Pedro, donde se convierten 3.000 almas, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas.
Y luego observe lo que sucede en el verso 42. Y se dedicaban continuamente, ¿sí? Continuamente, no de manera esporádica, no bajo ciertas circunstancias, sino de manera permanente. ¿A qué se dedicaban estos hermanos? Estos 3.000 nuevos convertidos, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Debe llamar nuestra atención, ¿no? Estos 3.000 conversos entendieron desde el comienzo que la oración era parte fundamental de su vida. Y también debemos entenderlo de la misma manera nosotros. Más adelante en el mismo libro de Hechos hubo problemas con la distribución de alimentos respecto de las viudas. Y vemos cómo con claridad hay dos prácticas que los apóstoles establecieron como irrenunciables, fundamentales para la iglesia. En particular aquí para el liderazgo. Hechos capítulo 6, verso 4. Dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué había sucedido? Se habían escogido los diáconos para que se ocuparan de la distribución de los alimentos, y ahora los apóstoles dicen, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra vez el texto pone en evidencia la importancia de la oración en la iglesia primitiva. Ahí tiene usted dos fundamentos de cualquier iglesia saludable: la oración y la palabra. La oración y la palabra. Cuando hay situaciones difíciles dentro de una iglesia local, nosotros no debiésemos correr a buscar soluciones. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Cuando tú tengas problemas en tu casa, cuando tú tengas situaciones difíciles que sientes que no tienes la respuesta más sabia para poder resolver eso, lo que tú tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es orar. Así también lo hicieron en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 12, verso 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia no se fue afuera de la cárcel a protestar que suelten a Pedro. La iglesia se puso a orar. Como ha quedado de manifiesto en estos 3 versículos, ¿no? Desde su propio origen, la iglesia primitiva oró. Luego reconoce la oración como un pilar esencial, fundamental, irrenunciable. Y además, frente a las contingencias, no fue el último recurso que utilizaron, sino que fue el primero. Es por eso, y mucho más, ¿no?, que la oración nuestra debe ser una oración sin cesar. Necesitamos estar en oración de manera constante. El propio Pablo da testimonio de su oración. Él oraba por las personas y muchos registros tenemos en el Nuevo Testamento como él ora por las iglesias. Pero él también no es un superhéroe, no fue un superhéroe espiritual, sino que también pide a las iglesias que oren por él. Aquí mismo, en 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo les pide a estos hermanos, dice, hermanos, oren por nosotros. La oración, hermanos, es algo fundamental. La oración es esa práctica que nosotros necesitamos reivindicar y darle la importancia en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional. Por último, y evidentemente muy relacionado, aquel que experimenta gozo debe tener una oración constante. Y cuando está en esa realidad espiritual, en esa práctica constante, tendrá también la facultad de dar gracias en todo, como dice el verso 18, en este tercer encargo del apóstol Pablo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Los paganos de aquella época reconocían que el destino o algún Dios era soberano sobre todo. Admitían que uno debía aceptar lo que viniera. Eran como deterministas en ese sentido. O incluso dar gracias por ello. Pero para Pablo,
aquellos que confían en la soberanía y el amor de Dios, pueden dar gracias en cualquier situación. ¿Tú confías en la soberanía y en el amor de Dios, iglesia? Entonces tú estás facultado para dar gracias en cualquier situación. Pensaba en esto mientras preparaba esta enseñanza. Cuando la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Gente creyente o no. Muchos pueden responder, bien, gracias a Dios. Y aunque es una respuesta generalizada y popular que está en la boca de muchos, ¿sabes quiénes son los únicos que pueden decir, bien, gracias a Dios, con propiedad? Los que estamos en Cristo. Solo aquellos que están unidos a Cristo pueden decir con propiedad y en verdad, estoy bien, gracias a Dios. Y no es una simple muletilla, no es una simple costumbre, sino que es también una alabanza a Dios, una gratitud a Dios. Podemos decir, estamos bien, gracias a Dios, porque estamos unidos al Señor a través de la fe. El llamado, ¿no?, de estos 3 encargos apostólicos se encuentra inserto, se encuentra en el contraste o el telón de fondo, ¿no?, de esto. Son las dificultades propias de este mundo caído. Las dificultades de este mundo caído nos empujan a una actitud contraria a la gratitud. Más bien a la queja o a la ingratitud directamente. Hacia allá nos empuja todo lo que sucede en este mundo, o la mayoría de las cosas que suceden en este mundo. Pero el Señor Jesucristo, a través de su palabra, Dios a través de su palabra, nunca ha prometido que el camino iba a ser de rosas. Observe conmigo Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. ¿Escuchó bien? En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No hemos recibido la promesa de un camino fácil, pero sí de que podemos tener paz. Y nuestra confianza está en el hecho de que el Señor Jesucristo venció al mundo. Es con este tipo de certidumbre y certeza que tú debes caminar tu vida, amado hermano. Volviendo una vez más a nuestro texto, donde dice, den gracias en todo. La frase en todo incluye aflicción, porque aún en medio de todas las cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, los creyentes no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Esa palabra también podría ser traducida como súper invencibles, puesto que todas estas cosas realmente les ayudan a alcanzar la meta que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se nos llama, hermanos, a tener gratitud en todo. Y este asunto de la gratitud y de la ingratitud es un tema que se estudia, incluso a nivel científico. Encontré un artículo interesante, permítame compartir algunas partes de ello. Séneca escribió, ingrato es quien niega el beneficio recibido, ingrato es quien lo disimula, más ingrato es quien no lo devuelve y mucho más ingrato quien se olvida de él.
Esta idea nos ayuda a ver que la ingratitud no es solo un sentimiento ocasional, sino también una disposición interior, una habilidad y una manera de interpretar la vida. Para ser agradecidos, primero debemos reconocer el bien recibido. Estoy hablando de un artículo, no de un comentario bíblico. Para ser agradecidos, primero debemos reconocer el bien recibido, valorar sus efectos positivos y apreciar la intención o el esfuerzo de quien lo hizo. Ahora, lleve esta misma idea de reconocer el bien recibido, de valorar sus efectos positivos y de apreciar la intención o el esfuerzo de quien lo hizo, pero ponga su mirada en Jesús. Eso debe despertar gratitud. Por eso, ignorar, minimizar, no valorar un favor recibido, dice este texto, revela una actitud de ingratitud. Se habla también de los riesgos asociados a la ingratitud, infelicidad persistente. Diversos estudios han vinculado la capacidad de experimentar gratitud con mayores niveles de felicidad, bienestar y satisfacción con la vida. En contraste, la falta de gratitud puede alimentar una sensación continua de insatisfacción, dificultades psicológicas. La ingratitud puede favorecer expectativas irreales, frustración constante y una menor capacidad para reconocer lo positivo. Investigaciones también le han relacionado con mayor riesgo a la ansiedad, ira y estados depresivos. Por el contrario, quienes aprenden a centrarse en los aspectos positivos de la vida y agradecer por ello suelen recuperarse con mayor rapidez de las experiencias difíciles, en lugar de quedar fijados en lo perdido o en lo que no tienen. Un impacto también en la salud física. La ingratitud no solo afecta el ánimo, también puede repercutir en el cuerpo. Se ha observado que la gratitud ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y las preocupaciones. En cambio, las personas ingratas tienden a reportar mayores niveles de estrés y más síntomas físicos. Además, la gratitud favorece un mejor descanso, ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad y promueve un sueño más profundo y reparador porque reduce los pensamientos negativos automáticos que suelen aparecer al acostarse. Todas estas investigaciones y observaciones es en base al plano natural, hermanos. Ahora, si esto es verdad respecto de las relaciones que establecen los hombres sin Dios, ¿cuánto más real será respecto de nuestra relación con Cristo? ¿Cuánto más si una persona sin Dios puede experimentar, una gratitud de tipo terapéutica y determinarse, yo voy a ser agradecido porque hace bien? Bueno, nosotros no somos agradecidos porque hace bien. Nosotros somos agradecidos porque tenemos el motivo para ser agradecidos. Y el motivo es que Dios nos ha alcanzado a través de su obra en la cruz. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Dios, no éramos parte de su familia, abandonados a nuestra propia suerte, condenados, sujetos de la ira de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para vivir una vida perfecta, para ir a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día de entre los muertos. Y entonces todos aquellos que hoy día han venido en fe y en arrepentimiento delante de la presencia de Dios, alcanzan este regalo, esta dádiva de Dios. Y permítanme decirlo, tenemos la mayor razón de gratitud que alguien pueda experimentar. A usted puede darle un millonario toda su fortuna, pero eso no alcanza ni llega a los talones de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Porque estamos hablando de riquezas eternas, celestiales. Estamos hablando de la salvación de nuestra alma, de la comunión que hoy día experimentamos con Dios, que eso no se puede comprar en el comercio. Ese es un don de Dios que disfrutamos, que recibimos. Y es por eso que podemos experimentar esta gratitud de manera incondicional, porque miramos a Cristo, hermanos. Si hoy día estás sufriendo, si hoy día estás en incertidumbre, si hoy día estás enfermo, si hoy día, cual sea tu situación compleja o difícil,
que tú dices, no, yo no puedo experimentar gratitud en esta condición, quiero decirte que mires a Cristo, que mires su obra, que encuentres en Él esa razón que el mundo no te va a dar. No te va a dar. Esta vida, hermanos, este camino está lleno de baches, de contrariedades, de momentos felices, pero también de momentos tristes. Pero podemos experimentar una gratitud constante cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando constantemente estamos recordándonos lo que Él ha hecho a nuestro favor. Así como la ingratitud, ¿no?, es un síntoma. La ingratitud es un síntoma, hermanos. Romanos 1:21, pues aunque no conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es un síntoma de muerte espiritual, de lejanía con Dios. Por su parte, la gratitud es una señal de vida espiritual que nosotros somos llamados a manifestar. Y esta gratitud que los creyentes experimentamos, no una gratitud terapéutica como en el artículo que yo leía recién, sino que es una gratitud que se despierta en nosotros en vista de la obra de Cristo. La única manera en que nuestra gratitud sea en todo es que esté fundamentada en la obra de Cristo. Si tú quieres experimentar gratitud y pones como fuente de tu gratitud cualquier otra cosa que no sea Cristo, te vas a frustrar. No vas a poder cumplir con este encargo apostólico. Pero cuando es Cristo, entonces podemos agradecer en todo. Lo que tenemos que preguntarnos esta mañana es hacia dónde está orientada nuestra gratitud hoy. Debe estar orientada hacia Dios. Recién vimos, ¿no?, que debemos orar y debemos orar a Dios. Ahora esta gratitud está orientada hacia Dios. Cuando una persona es agradecida con Dios, será también agradecida en su relación con los demás. Eso es así, con sus semejantes. Sabemos entonces, ha quedado claro que la fuente de una gratitud constante se encuentra en la persona de Cristo. Él es fuente inagotable, inmutable. Le miramos a Él, miramos lo que Él ha hecho a nuestro favor. ¿Y qué brotará entonces? Gratitud, sea cual sea la situación que podamos enfrentar. Estoy quebrado, miro a Cristo y puedo agradecer en todo. Estoy enfermo, miro a Cristo y puedo agradecer en todo. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos, miro a Cristo y puedo agradecer en todo. Hay problemas familiares, miro a Cristo y puedo agradecer en todo. Porque Cristo trasciende a nuestras vicisitudes, amados hermanos. Su obra de gracia culminada en esa cruz horrenda es más que suficiente para producir en cada uno de nosotros gratitud en todo. Dad gracias en todo. Desde luego, dice un autor, que el corazón que se regocija y que ora es un corazón agradecido. Pero en igual manera es el corazón agradecido, el corazón que se regocija y ora. La gratitud es una virtud cristiana hermosa, pero lo significativo de este mandato es la frase en todo, lo que significa en todas circunstancias. Estas incluyen alegría y tristeza, enfermedad y salud, ganancias y pérdidas. La fe en Dios es lo que causa la diferencia. ¿Cuán frecuentemente las personas más desafortunadas son las más agradecidas? Retomo la idea, hermanos. Es un juego que yo tengo con él, por eso se ríe. ¿Cuán frecuentemente las personas más desafortunadas
son las personas más agradecidas. Como si quisiera contestar la objeción de que la vida en tal nivel está más allá del alcance de los cristianos, ¿sí? Como que es un desafío imposible de hacer, es lo que quiere expresar este autor. Pablo añade al final del texto, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La vida tal de victoria es el amoroso deseo del Padre Celestial tiene para nosotros. Ese es su propósito, pero se realiza solamente en Jesucristo. O sea que es revelado perfectamente en su persona. La provisión misericordiosa para ello fue hecha en su pasión y es logrado personal y prácticamente por su presencia, dice Barclay. La expresión final, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Alcanza, hermanos, los 3 encargos apostólicos que hemos visto esta mañana. Es la voluntad de Dios que para nosotros sea un hábito el gozo, la oración y la gratitud, de manera independiente de la situación que podamos estar enfrentando. Y una pregunta de aplicación, al terminar ya, es si miramos con objetividad nuestra vida hoy, con la objetividad que nos es posible mirarla, ¿no? Nadie es 100% objetivo. Pero si tratamos de hacerlo a la luz de la palabra y mides en tu verdad cotidiana el gozo, la oración y la gratitud, ¿estás aprobando o estás repitiendo? Y si colectivamente hacemos lo mismo como iglesia local y examinamos nuestro gozo, nuestra oración y gratitud, ¿estamos aprobando o estamos repitiendo? Esta palabra, como cualquier otra palabra de Dios, nos llama a cambios profundos. De manera que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Esa vida tiene que ver con este gozo, con esta oración, con esta gratitud constante en nuestras vidas, no de manera ocasional, no cuando las cosas están saliendo como a mí me gusta que salgan, sino que en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Fue la voluntad de Dios para los creyentes de Tesalónica y es la voluntad de Dios también para ti y para mí. ¿Qué mejor que experimentar un gozo constante, hermanos? ¿Qué mejor que tener una relación constante de comunión con Dios a través de la oración? ¿Qué mejor que ser una persona agradecida y no andar con la cara de 2 metros todos los días? Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros caminamos en la dirección que Dios ha dispuesto para nosotros, no saldremos defraudados. Propongámonos delante del Señor ser personas de gozo, ser personas de más oración y ser personas agradecidas con Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, esta mañana por darnos la oportunidad de reunirnos, de oír tu palabra y que podamos experimentar, Señor, en mayor grado estos encargos que el apóstol Pablo hizo a los tesalonicenses, que hoy día también son encargos para nosotros, Señor. Que podamos tener este gozo, que podamos tener una vida de oración más plena y que podamos agradecer en todo, Señor. Esa es tu voluntad en Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en esa voluntad, Señor. Sabemos que hay resistencia, Señor. Sabemos que estamos en un mundo que las cosas muchas veces son difíciles, pero tú no nos has dejado solos, Señor. Tú nos has dado herramientas en tu gracia para poder vivir en conformidad a tu propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo y a poder recibir, Señor, la fortaleza necesaria para obedecer esta instrucción, Señor, espiritual. Te damos gracias a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.